Bueno, buenos días. Estamos aquí desde Naturaleza Tai. Vamos a tener una charla con un amigo, este, con Juanjo Castelli. Le damos la bienvenida, él es astrólogo, entre otras cosas, y nos interesa ahondar el tema de Argentina en la cuestión de no solamente de su carta natal, sino de otros puntos energéticos. Y bueno, acá le damos la bienvenida a Juanjo. ¿Cómo te va, Juanjo? Hola Aníbal, buen día, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Ahí Bueno, ahí escuchaba, habíamos hecho una charla previa y queríamos darle un contexto interesante, una nueva visión o, o marcar puntos muy interesantes con la carta natal de Argentina, con algunos detalles que vamos a ir andando en esta charla. Así que bueno, te dejo a vos libre con tu palabra para que nos cuentes. genial Aníbal. Bueno, parafraseando un poquito lo que vos me transmitís recién, que nosotros tuvimos una conversación previa donde enfocamos distintos puntos, muchas veces es poco conocida, de alguna manera, lo que se llama la astrología mundana. La astrología mundana hace referencia a las cartas astrales que se le realizan a entes colectivos. En este caso, eh, en el puntual, el caso de Argentina, pero realmente si uno lo amplía en un contexto mayor, realmente uno podría hacerle el cálculo del mapa astral a Chile, a Uruguay, a Estados Unidos o a cualquier país del mundo. Esto sucede así porque se calculan eh, estos mapas estrictamente para la fecha de la declaración de la independencia. Esto es un hecho clave porque, bueno, imagínate que cuando uno se hace una carta astral a nivel personal, lo que importa siempre es, por ejemplo, la fecha, la hora de nacimiento y la ciudad de la persona. Bueno, en el caso de un ente colectivo, lo que se hace es exactamente igual, pero lo que cambia es el significado, porque perfectamente una carta astral como la de Argentina, que nuestra fecha de independencia, 9 de julio de 1816, perfectamente podría haber sido el mapa astral de una sola persona. Esa carta nuestra está calculada para la ciudad de Tucumán, que es donde se declaró la independencia, aproximadamente en un horario de las 12:15 del mediodía. Y perfectamente podría ser, como te transmití ayer, la carta de una persona. Lo que nos sucede es que esa interpretación de una carta colectiva, muchas veces, cuando ocurren lo que nosotros denominamos en astrología los tránsitos astrológicos, que son eh, los ciclos posteriores a esa fecha, que se dan porque cuando alguien nace, la carta astral es la impresión de ese momento, es una foto, pero del 9 de julio de 1816. A posteriori, la carta adquiere una dinámica con lo que llamamos en las técnicas de astrología, y que son varias, los tránsitos, las progresiones y las revoluciones solares. En los tiempos presentes que nosotros estamos teniendo actualmente, eh, la carta argentina, yo después te voy a comentar, podemos ir a hacer una mirada del futuro, podemos ver también bastante cuestiones del pasado y obviamente las del presente. Eh, Hay una cuestión Claro. central, Aníbal, que ayer Ujú. también lo conversamos, que es cómo se conforman, por ejemplo, eh, los cuatro elementos dentro de una carta. Que eso es bastante vital para tratar de entender una dinámica diaria, sin abordar ni siquiera el tema del mapa astral de la Argentina. Sí, perdona que te interrumpa. Con respecto a la Argentina, obviamente ahora vos has marcado la fecha de la fundación. En ese momento, para la gente, obviamente los que tienen su experiencia en astrología o aquellos que están ahondando, o personas de a pie que necesitan comprender alguna cuestión astral, pero también neuronal, con respecto al territorio, porque se arma una energía determinada a partir de esa fecha, que ahora vos lo vas a explicar muy bien, tomando quizás como punto de partida el Sol, pero en relación a los pueblos antiguos que estaban en nuestro territorio, acá hay una cuestión más allá del lugar.
donde vos vas a explicar bien cómo se realizan los datos, hay una cuestión de territorio, ¿no? Argentina tiene una dimensión, entonces, como para ir ahondando en tema, que vos puedas explicar todo esto, ¿no? Como la estructura, o bien lo dijiste, en diferencia a una persona o lo similar, pero esa cuestión neurálgica de ese ente que es Argentina. Claro, Aníbal, lo que vos decís en relación al territorio, por ejemplo, es que uno no puede dejar de observar de que independientemente de la fecha de una declaración de independencia, donde toda una comunidad se pone en pos de esa situación, de esa fecha, digamos, central, también nosotros tenemos provincias, ¿m? De norte a sur, de este a oeste, y las provincias, en los estudios que he realizado, en algunas ha habido una sucesión de fundaciones y normalmente lo que hay que tomar es la última como válida. Entonces nosotros vamos a tener una conformación nacional como estructura de país, pero también hay una conformación local como una estructura provincial. Cuando uno analiza, digamos, las fechas de fundaciones de las provincias, que no son las declaraciones de independencia, eso es un dato central, son las fundaciones de las ciudades capitales, después las localidades se suman a esa situación, y se podría hacer un estudio incluso más, te diría, más finito, abordando la localidad. Las localidades también a través de sus municipios tienen sus fundaciones. ¿Mm? Eso es muy importante porque las provincias normalmente arrancan como un territorio, y después empiezan las localidades. Y tenemos una conformación de idiosincrasias bastante dinámica en Argentina. Cuando vos me mencionás y me decís, Juan, ¿qué sucede con el sol, no? Bueno, eh, en primer lugar, mirá, te voy a contar algo que esto no le va a parecer como novedad a nadie. Viste que normalmente en Argentina se habla de, eh, te lo digo con una frase de un músico conocido nuestro que ya no nos acompaña más, que era Papo. ¿Te acordás la frase nadie se atreve a tocar a mi vieja? Ujú. Bueno, si eso nosotros lo llevamos a una cuestión de significado, no astrológico, pero bastante paradójico, Argentina es un país que nace bajo el signo de Cáncer. ¿M? Esto está dado por la fecha de fundación, digamos, disculpa, la fecha de declaración de independencia, que es el 9 de julio. Cáncer es un signo que tiene que ver muchísimo con la madre, porque aparte está regido por el signo de la luna. Entonces imagínate que como símbolo global del cangrejo, eh, fíjate que de alguna manera el cangrejo tiene una manera de actuar donde muchas veces retrocede continuamente. Vos ves la figura de un cangrejo en el mar y tiene esa paradoja. Eh, Figurativamente muchas veces suele retroceder y es un poco que nos pasa a nosotros esto colectivamente. Simplemente viendo solamente el signo, habla mucho, muchísimo, acerca de, por ejemplo, cómo nos manifestamos como unidad colectiva. ¿Mm? Eso solamente viendo signo de cáncer, se puede emplear mucho más. Mirá, cáncer es el signo del hogar, de la casa. Y mirá qué paradoja. Nuestros abuelos o bisabuelos, siempre en Argentina uno de los factores de inversión natural es tener una casa. Fíjate una cuestión. Estados Unidos también es un país canceriano, pues el 4 de julio. Por supuesto que de otro año con otra conformación de figuras internas que definen otra conciencia colectiva. Pero vos fíjate que en Estados Unidos eh, es difícil tener una casa propia. De hecho, siempre hemos visto en películas o en un montón de series la famosa palabra hipoteca. La gente vive prácticamente bajo una modalidad de crédito constante y alcanzar una vivienda no es un tema tan fácil allá. Y vos me decís, y Juan José, pero entonces, ¿cómo puede darse esa paradoja? Porque si Argentina es canceriana y nosotros adoptamos un modo de ahorro bajo un formato muchas veces de ladrillos, como suele decirse, ¿por qué en Estados Unidos no? Y la respuesta en realidad es fácil. Eh, las casas, que en astrología son esos 12 escenarios que uno ve por ahí de la carta como 12 particiones, 12
12 cuotas parte de una tortita de 12 espacios, determina muchísimo, muchísimo la manera de dónde se enfoca esa energía propia del signo de Cáncer. Para que vos tengas una idea, Aníbal, el Sol de Argentina, o sea, la constitución nuestra, está en la casa 10. ¿Mm? En Estados Unidos está en la casa 2. Yo te hago este ejercicio para que se entienda la diferencia. La casa 10 tiene que ver con el rol del Estado. Entonces, fijémonos en términos nuestros históricos, si el Estado no ha tenido o no tiene aún una injerencia muy grande. Representa al gobernante el Sol en casa 10. El Estado es una figura central en este país. En Estados Unidos ese Sol está ubicado en la casa 2, en la casa de los recursos. Qué paradoja que sea una de las economías que a nivel mundial eh, es, entre hoy habrá que decir que todavía sigue siendo la primera. Entonces eso ubica la conciencia colectiva en la casa 2, generando y poniéndose en una, te diría, razón de constantemente tratar de generar. ¿Mm? Claro, con respecto al mapa, como vos lo llamás en astrología, de las 12 casas, o el mandala quizás, ¿no? Ujú. También de distribución de las diferentes áreas, este, yo lo que trato de entender mientras vos explicás es esto de cómo se va generando esa energía que quiere encarnar ahí, sí, que se va a manifestar, pero bueno, puede ser que suceda en mayor o menor grado de manera natural, después se verá si es por una cuestión kármica, y a partir de ahí, como que hay como una manipulación o que puede haber una idea previa antes de, si uno tiene un dato preciso, de cofundar o fundar una nación, una institución. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, es clarísimo. Mira, en los estudios que he realizado me he dado cuenta de que prácticamente es imposible que una cuestión aleatoria eh, haya incidido en una fecha de una fundación. No, no es casual, no se puede arribar a una cuestión aleatoria y a eso me refiero con la casualidad de decir, bueno, a ver, tal día nosotros decidimos y en tal horario hacer una fecha de fundación. Mirá, normalmente, Aníbal, las fechas de fundaciones están dadas y comprendidas entre una franja horaria que no excede prácticamente hasta las 14 horas. Con lo cual, con lo cual, el sol al mediodía siempre está alto. Como ahora nosotros, que son las 11:25 y el sol está a arribar en lo que se llama en términos astrológicos al cenit, al punto de culminación máximo del día. Es donde hoy, bueno, nos toca un día bastante cálido y vamos a ver que el sol en este momento debe estar llegando casi al punto máximo de expresión. Por estos horarios discurren las fundaciones de los países. Lo que yo he tenido en cuenta es que me he dado, digamos, a analizar, como te manifestaba hace unos segundos, de que no es casual la fecha. La fecha, te diría Aníbal, está prácticamente preelaborada. Y vos me podés llegar a decir, Juan, bueno, pero ¿quién? Bueno, yo te diría que desde tiempos inmemoriales, y no es para hacer gala de la astrología, pero siempre han existido espacios de investigación que uno por ahí los podría llamar logias o centros, digamos, de reunión de gente con otro tipo de búsquedas, que conocen el término de energía, porque nosotros no podemos obviar y negar de que los antiguos conocían esto. No te olvides la exposición de los dólmenes de Stonehenge en Londres, en Inglaterra, a ver, las posiciones de los obeliscos egipcios, de las propias pirámides. Uno con investigación ha llegado a saber fehacientemente de que eso no es casual. O sea, hay una elaboración previa. Para elaborar monumentos, vos decís, Juan, ¿qué tiene que ver un monumento con un país? Mucho, es una fecha central, porque a partir de ahí se decide la constitución de un ente colectivo. Entonces, toda la formación de los países no es casual. Hay un estudio previo donde se eligen, te diría, las mejores condiciones astrales para que ello ocurra.
Esto es un hecho puntual en la investigación. No me animaría a decir lo mismo en el caso de las provincias, donde ya más lo diría como un elemento, ya te diría casi casual. Casual. Claro, porque también veníamos en este territorio, obviamente, con una energía ancestral, ¿no? Eh, bueno, yo estuve ahí, tuve la oportunidad de estar con Antón Ponce de León en Perú, y él haber contado cómo se pobló América para ellos, para los antiguos, que no es, digamos, el hombre no entró por el estrecho de Bering, ¿no? Tiene otra correspondencia. Entonces se venía con los incas y con los comechingones, con los zonas y todas las etnias tan ricas que había acá, pero al pasar la topadora de Roca y otros seres que para algunos fueron más incisivos que el general Custer en Estados Unidos, ahí se abre una conciencia nueva porque es como que se funda, pero también la receptividad de las personas que pueblan los territorios, la gran mayoría vienen de Europa. Entonces también hay toda una connotación de quienes van a estar bajo ese suelo y bajo ese sol. Sí, vos sabés que Aníbal, uno de los temas también eh, paradójicos, y los otros lo sabemos, Argentina es un crisol de razas, ¿no? La mayoría formada por la inmigración europea, casi calculo eh, mayor con mayor efervescencia quizás después de la Primera Guerra, pero ya existía. Eh, el crisol de razas a vos te puede hacer muy rico en cuestiones genéticas de combinatoria, que lo tenemos a lo largo y a lo ancho de Argentina, con determinadas colonias asentadas en determinados lugares, la mezcla de las colonias con eh, los habitantes locales. Pero lo que no tenés, de alguna manera, es un arraigo fuerte. Fíjate una cuestión. Cáncer es el signo de la patria, y mucha gente me ha consultado, pero nosotros no somos patriotas. Este, y paradójicamente con el signo de cáncer, y vos decís, Juan, ¿por qué ocurre esto? Y mirá, Aníbal, yo te hablé del signo de cáncer como una unidad sola, aislada. En realidad, como cualquier mapa astral, hay una combinatoria, ¿m? Entre los símbolos planetarios, cómo se comunican entre ellos y en qué casas se efectúan esos enlaces y qué ocurre. Argentina nace con la luna en el signo de Capricornio. Es una luna que está ubicada en un lugar donde cuesta mucho avanzar en el sentido de que las cuestiones tradicionales y ortodoxas están prácticamente atadas. ¿M? Es una luna muy, si quieres por así decírtelo, muy trabajadora, ¿eh? Una cuestión donde el trabajo es una cuestión central, pero no es una luna que a vos te permita ser flexible. Para nada, porque esto es muy importante. Podría ser la carta de 9 de julio de 1816 la carta de cualquiera de nosotros. Lo que pasa, Aníbal, es que a una persona, eh, si esa fecha la traemos ahora, suponete, y perfectamente esa carta no ocurra en los mismos términos de las posiciones de los planetas, pero si una persona naciera ahora con esas características o tuviera 30, 25 años y tiene ganas de mejorar algunas actitudes que por ahí se presentan como situaciones que uno les es difícil desplegarse o tiene dificultades, cuando hay, por ejemplo, cuadraturas y oposiciones en un mapa, yo a la persona conversando podemos decir, mira, puedes ir a un terapeuta, hacer psicoanálisis, poder ver flores de Bach, es decir, la diversidad de herramientas que hay hoy para abordar alguna cuestión Podemos mandar a conflictiva. hacer Tai Chi también. Exactamente. En el caso de la falta de fuego, que es otro tema muy importante de la Carta de Argentina, la falta de fuego genera una crisis de identidad. Yo, una persona, la falta de autoestima, le puedo decir perfectamente, porque lo hago constantemente, es que realmente, con una falta de fuego en un mapa, tiene que enfocarse con un arte marcial que haga Tai Chi. Lo hago cotidianamente. La falta de fuego trae una pérdida de autoestima muy grande, trae dificultades para poder poner límites a los demás.
uno a veces se puede llegar a sentir que lo llevan de un lado para el otro. Y esto en cualquiera de los dos géneros, ¿sí? Masculino o Claro, ahí femenino. sería vos te estás refiriendo como a la conciencia predominante con estas características, tanto como vos te referís con el Sol, que sos el especialista en esto, o de la Luna. Pero en el caso de un país, ¿no es cierto? Una persona hiciste muy bien el ejemplo. Esa conciencia, digamos, de posta sería el mandatario que dirige ese país, digamos, o Claro, también hay una cuestión más colectiva en lo grupal, ¿viste? claro, la Luna en realidad y el Sol en Argentina no están bien comunicados. Y te lo traduzco en términos concretos. El Sol es el gobernante, la Luna es el pueblo. Está en una oposición, la oposición es un aspecto donde hay dos símbolos astrológicos que realmente se oponen, están enfrentados. Es como si yo y vos, ahora en vez de compartir estas dos pantallas, compartiéramos una, o estuviéramos juntos y nos ponemos en una línea recta los dos enfrentados. ¿Mm? O una posición de arte marcial de ataque y defensa, uno enfrentado con el otro. Esto hace que nosotros colectivamente tengamos esta cuestión prácticamente, te digo, pendular de tener un amor-odio que puede durar 4 u 8 años o dos mandatos presidenciales. Esto es así, Aníbal, ¿eh? Y si vos me decís, Juan, ¿y cómo hacemos para poder encontrar una solución a esto? Y yo desde el lado astrológico la pongo acá en la mesa, pero hay una decisión que se tiene que tomar que es muy fuerte. Vos tenés que cambiar la fecha de fundación de un país. ¿Qué tenés que hacer? Refundarlo en términos actuales y fijarte qué posiciones son las adecuadas y elegir una ciudad. Pero la refundación sería con una fecha del pasado o con una fecha actual. No, actual. No podés ir para atrás. La conciencia colectiva actual es la que impera. Te doy un ejemplo. Supongamos que las posiciones adecuadas sean para... Sí, es como un eh, nuevo nacimiento, van a ser un ser, así lo mismo, exactamente, exactamente. una nueva encarnación, digamos. Claro, colectiva. Porque ese fracaso inconsciente colectivo en este tire y afloje está. Claro, claro, está y aparte tiene otros ribetes muy interesantes, muy interesantes. El fracaso que vos colectivo decís es que nosotros no le podemos decir a 50 millones de habitantes, bueno, hagan terapia. Entonces esa energía sigue presente, esa ancla sigue presente, sigue presente. Este, acá se suele hablar de esta división que se llama grieta, ¿no? No importa. En astrología es el sol oposición a la luna. Es clarísimo, es clarísimo. Ocurre como un factor de amor-odio con los gobernantes, muy, muy intenso. Incluso te digo, lo empleamos más. O sea, La es un Argentina tiene, escenario permanente que se transmuta, pero siempre está esa réplica de polaridad, ¿no? Como de enfrentamiento. claro, aparte, Argentina es un país que nace con un ascendente en Libra. Por su hora de nacimiento, el ascendente cae en el signo de Libra y por ciertas distribuciones de ese mapa colectivo, hace que nosotros, siempre de alguna manera, privilegiemos lo de afuera por sobre lo propio. Fíjate que es un concepto que uno, naciendo bajo el signo de Cáncer, que es un signo de los patriotas, donde el país importa, el pueblo, la ciudad no importa donde nazcas, pero el canceriano tiene una arraigo, una conciencia de tierra, de donde nace, de su espacio, de su lugar, no se ve tan claro acá. No, todo lo contrario, siempre privilegiamos que lo mejor viene de afuera. También nos pasa con nuestra moneda, ¿eh? Y en la carta es fantástico cómo verlo. No te digo fantástico en cómo lo vivimos. Claro, ¿Mm? vos que lo mencionás ahora es muy loco, pero es como esta cuestión subconsciente que hay personas, bueno, nos pasa o nos ha pasado, pero eso de repetir historias, porque siempre se repite lo mismo más allá de qué idea, qué ideología esté en el gobierno, más allá obviamente de las presiones del extranjero y otras cosas ocultas, pero no importa qué idea esté, pero el escenario es el mismo, me explico, es como que vos sos de River, pero
hace lo mismo que si estuvieran los de Boca. ¿Y cómo es? No es que hay que hacer cosas distintas, es lo que vos marcás a nivel astrológico, ¿no? Claro, Aníbal, realmente, si vos sos River y yo soy de Boca, tenemos la grieta. Creo que lo único que une realmente a Argentina ha sido el factor selección. Ahí donde sacaban, te diría, lo deportivo ha sido lo que ha unido. Porque después esa conciencia vuelve a replicarse con esa energía, digamos, que no se logra transmutar y que se siguen repitiendo esos patrones. Por eso digo, la única manera real es refundando el país, Claro, porque el promoviendo. enfrentamiento entre el Sol y la Luna lo replicás en otro escenario. Pero bueno, vaya a saber por qué en esa parte deportiva, quizás hoy en día más futbolística, Ujú. porque hay deportes que han tenido su auge y después han menguado, o algunos otros que están saliendo, pero en el fútbol es donde vos bien decís que se nota, donde hay una cuestión más que tiene que ver con el juego y quizás con un orgullo competitivo, pero no con una cuestión formativa de base, ¿no? Como que hay esta amnesia en el inconsciente Colectivo, del fracaso claro. colectivo y bueno, y las personas por lo general no lo pueden llevar a sus cuerpos, quedan como en la nebulosa. Claro, porque son construcciones que tenemos nosotros, con transmisiones culturales que hasta nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, ¿te acordás? Invertí en ladrillos, metete en una casa, no pongas la guita en el banco, todas estas cuestiones que parte fueron reales, porque yo no, digamos, es un hecho que la Argentina tiene una configuración energética en la casa de los recursos, te diría, bastante pésima, bastante pésima. ¿Cuál sería la casa esa entonces para que La la casa gente sepa? 2, la casa 2 de Argentina está ocupada en su mayoría por el signo de Sagitario. Y esto quiero que lo entiendan. Esto no es hacer un juicio de valor, es hacer un juicio astrológico, con herramientas reales. Sagitario es una configuración prácticamente de permanente crecimiento. ¿Mm? También es un no reconocimiento a veces de factores de la realidad que lo impiden. ¿Mm? Esa casa está ocupada por dos símbolos astrológicos muy fuertes, como Urano y Neptuno. Urano es el regente permanente de las crisis. ¿Qué pasa? Si fuera una persona, Aníbal, como vos o como yo, no importa el sexo, yo le diría, mirá, realmente con una cuestión así tenés dificultades para poder realmente hacer un ahorro planificado. Y eso es fehacientemente así. La presencia de Urano en la casa 2 hace que uno tenga, casi te diría, una conducta por ahí errática, eh, y de repente todo lo que estaba acumulado se termina yendo. Sumale Neptuno, el gran disolvente universal, metido ahí, que hace que el valor del papel moneda se diluya. Si eso nosotros lo traducimos en los términos actuales, que ya los tenemos hace varios años, es la inflación. Por supuesto que alguien con una formación me puede llegar a decir formación económica, ¿no? Que aparte yo también la tengo. Este, ¿Cómo puede ocurrir eso? Es que es una construcción colectiva nuestra, el querer siempre construir en base a otra moneda. Por supuesto que alguien me puede decir, y saquemos de lado el tema del color de la moneda, que en nuestro caso normalmente por una cuestión cultural se refleja en dólares. Perfectamente, si no existiera el dólar y fuera otra moneda, nosotros inconscientemente iríamos hacia otra moneda. Esto es crítico y lo importante. Nosotros tenemos una. ¿Ves que el tema de la patria, en economía, ¿sabes cómo funciona el tema de la moneda? Por la confianza. La moneda de un país tiene que ver con la confianza que deposita una entidad colectiva sobre una moneda. Es un hecho puntual. Ya Es un que toda hecho esta puntual. configuración de enfrentamiento del Sol y la Luna, lo que vos marcás bien ahí, la casa de los recursos, ¿no? Que dijiste, creo que Sí, era sí, la casa sí. 2 La casa 2. todo este mandala, toda esta distribución que se plasma desde el inconsciente, porque también lo que la gente por ahí tiene que saber es que al marcarse ese sello, al marcarse ese eslabón, ese momento
pensamiento, esa frecuencia en ese instante que vos lo marcás ahí en Tucumán, en la fecha, bueno, de 1816, ¿es así? Sí, Se baja toda una estructura, formatos, pensamientos que con el tiempo van armando diferentes tipos de engranajes en varios planos. Y remarcando un poco que vos, yo me acuerdo que escuché una vez un video de Ludovica Esquirru que también decía, ella que congeniaba con vos, que había que cambiar la fecha de la fundación de Argentina. O sea que el astrólogo está, digamos, empapado en este tema, conoce bien cuál sería la solución. Pero bueno, es una con todo solución este karma astrológica. colectivo, con todo este karma colectivo, es quién se va a poner los zapatos. Imagínate todo lo que habría que mover, porque vos ya tenés fechas históricas, pero mover la fecha de la independencia eh, es un tema colectivo muy fuerte. Casi te diría que Es fuerte como, perdóname, sí. como lo que pasó con Mitre y con Roca, ¿no? Que pasaron la guadaña para armar este contexto. Obviamente que no sería por ahí la cosa, pero como veníamos hablando, con la mejor buena voluntad y obviamente de otro lugar, se podría hacer. Claro que sí. Incluso te digo, ¿sabes cómo se pueden hacer cosas nuevas, interesantes fuera de esto? Fundando nuevas ciudades, no dependiendo de una nación. Vos podés fundar un pueblo. Es algo que está latente perfectamente. Lo que pasa es que vos decís, bueno, pero ¿qué pueblo fundamos? Bueno, hay que hacer el estudio astrológico y ver qué conciencia colectiva en ese momento se ve reflejada y encuentra quizás una analogía con el proyecto que uno quiere hacer. ¿Mm? Vos fíjate, viste que a veces hay gente que se va a una provincia y le va bárbaro y otra gente se va a la misma provincia y no le va bien. Tiene que ver con la relación que tiene la energía personal de cada uno en su mapa con la energía de ese pueblo. Ocurre casi, te diría, un rechazo automático. ¿Mm? Es un hecho esto, es un hecho. Eh, por eso te decía yo la gran dificultad que hay de decidir, bueno, eh, hagamos otra capital. ¿Vos te imaginás lo que sería mover la capital federal? No es tan fácil, no es tan fácil. Tenés que hablar de una ciudad que tiene ya más de 100 años. Nosotros tenemos ya casi una ciudad, sí, bicentenaria. Hay que cambiar un montón de cosas. Pero O si sea que vos, la única variante dentro de este contexto sería eso, o puede haber algún otro tipo de confluencia para mejorar esa estructura de quién canaliza como sol y quién puede relajarse como luna o viceversa, ¿no? sí, lo que hay que hacer es una configuración nueva, pero no donde esté el Sol y la Luna incomunicados. Es decir, porque de esta manera hay una incomunicación permanente, hay un ida y vuelta, un tira y afloja entre el gobernante y el pueblo que es enorme, y aparte la historia nos da la evidencia. No es una cuestión astrológica. Fíjense o fijémonos qué nos pasa a nosotros, que viene blanco, viene negro, perdemos el norte. En otros lugares del mundo eso no se discute, eso no se pone en tela de juicio. Nosotros permanentemente lo ponemos en tela de juicio. Entonces, si vos querés que eso no ocurra, armá una fundación con el sol en trígono a la luna o en sextil, que son buenas vinculaciones entre el pueblo y el gobernante, que no importa el color, pero sí importa el colectivo, la construcción. Y Claro, vas a ver que eso ocurre así. sí, en el colectivo y en lo individual, dentro del colectivo, de cada uno, es como que uno también, dentro de lo negativo, siempre hay algo positivo, pero como que la conciencia que es el que dirige o el condicionamiento energético que hace que alguien dirija, más allá de cómo se elija, canaliza esa energía y sigue su labor en relación a todas estas confluencias del condicionamiento, como nosotros lo vemos. Pero bueno, como para amenizar un poco,
¿cuál sería lo positivo dentro de toda esta carta? Porque hay mucha gente de otro lugar del mundo que sigue viniendo acá. Sí, sí, es cierto. Este, hay que reconocer que Argentina, cuando fue fundada, digamos, eh, no fundada, como te digo, del 9 de julio de 1816, la constitución nuestra redactada por Alberdi, o compilada, quizás si querés, eh, que tiene partes bastante importantes de, te diría, las constituciones liberales más grandes del mundo. ¿Mm? Hay que reconocer eh, que la apertura que tiene no la tienen todos los países. ¿Mm? Esto es muy importante. Y es cierto, porque nosotros actualmente, lo mío es un pronóstico astrológico, lo que te estoy transmitiendo real y posible, pero entendemos hasta ahora al menos que en principio eso no puede modificarse porque no hay una propuesta real de eso. Una podría ser, por ejemplo, modificar la capital. ¿Sí? ¿Te acordás de los famosos intentos de llevar en otros momentos de otros gobiernos la capital a lo que sería al sur, elaborar quizás alguna vez estuvo en danza los juegos de alguna capital del norte? Eso es importantísimo también. Ya cambia el eje. Eso puede llegar a ser como una fundación encubierta. ¿Mm? Porque no decís, se acabó el festejo del 9 de julio de 1816. Cambiás la capital y eso ya energéticamente ya tiene otra trascendencia. ¿Mm? Es una jugada sin dejar los ciertos valores tradicionales, pero una jugada válida. Eh, la carta nuestra, por ejemplo, también habla eh, de una de las posibles grandes salidas, si querés, eh, es desarrollar con mucho ímpetu la formación de ciencias duras. ¿Sí? Por ejemplo, no te olvides algo, Argentina es un país clave en desarrollos aeronáuticos, te digo clave en nuestro hemisferio, ¿no? No te olvides que nosotros somos uno de los pocos países después de Estados Unidos en todo este continente americano que elabora y vuela sus propios desarrollos espaciales. No es un tema menor. La industria aeroespacial es compleja y nosotros hemos tenido hace años desarrollos aeronáuticos, ya desde la década del 50, bastante importantes en Latinoamérica. Este, y eso en la carta natal de Argentina, esta vieja carta conformada en 1816, aunque nadie pensaba en 1816 volar algo hasta que los hermanos Wright empezaron con sus experimentos para hacer los primeros vuelos registrados en el mundo. Las cartas también contienen esta cuestión de desarrollo colectivo como si fuera una gran semilla a desarrollar. Y en ese caso nosotros, como Argentina, el tema tecnológico es un sector clave. ¿Mm? Ahora, en estos momentos, digamos, en estos tiempos, obviamente que el mundo está reacomodándose por otras cuestiones astrológicas magras o cuestiones evolutivas quizás más esotéricas que después se van a plasmar en este plano a menor o corto plazo. Pero en Argentina también hubo personas que han tenido una energía muy afín, muy interesante, no solamente en la educación, sino en el desarrollo de, de filosofías, en el desarrollo también de la medicina, pero siempre como una característica más individualista. Sí, es cierto. Mira, nosotros hemos Deporte, tenido... ¿no? ¿Cómo? En el deporte siempre Sí. cuestiones muy individualistas, grandes personas con mucha fuerza, pero obviamente esto del sol y el enfrentamiento con la luna, pero por otro lado es como que salen individualidades. Sí, con un sol tan alto en la carta de Argentina, lo que no nos falta es ego como pueblo. Eso es indudable. Este, y fíjate que nosotros a nivel incluso futbolístico, bueno, quedó plasmado con el Mundial, ¿no? Tener prácticamente en un siglo, contenido en un siglo, independientemente de la fecha, por ejemplo, un Maradona o un Messi, genéticamente no es pasible. Fíjate que no es que exista en el mundo
cuando aparecen estos jugadores que son claves, pero no solamente nuestros, tenías un Pelé en Brasil, tenías muchos más, pero Pelé era el faro y lo fue. No tuvieron ellos alguien que superara, ¿eh? A una figura como Pelé. Tuvieron posteriores un montón, pero nosotros tuvimos un Maradona, en la década del 80, del 90, y después se nos aparece un Messi. No es tan. Fíjate que esto no es una cuestión que se dé así una, como una máquina de fabricar jugadores y que sean todos así. Vos sabés, vos sos deportista, sabés que esto a veces no es común. Puede haber un muy buen desarrollo, donde se empareje mucho para arriba, eh, pero los que descollan, descollan, es así. Este, por eso te decía, Argentina tiene un sol muy elevado que hace que muchas veces nosotros nos creamos eh, como con cierta superioridad individual, no colectiva. Argentina con la característica del signo de cáncer es a veces como un niño muy mimado. Un niño muy mimado que a veces tiene caprichos muy grandes, muy canceriano. ¿Mm? Por supuesto que todos los chicos son mimados por los padres y son caprichosos, pero Argentina tiene caprichos especiales. Por eso es esta construcción colectiva que a veces nos ata. El signo de cáncer tiene a veces ¿viste las frases de nuestro himno? Los eternos laureles que supimos conseguir. Es una letra a aquello que ocurrió antes, como que todo pasado fue mejor y nos pasan conversaciones colectivas con amigos, con amigas, con familiares, porque en aquellos años hay una pretensión, Aníbal, muy fuerte, y esto es la energía colectiva, de creer que todo pasado fue mejor. Y en realidad hay que empujar para adelante. ¿Mm? La Argentina tiene mucho de esa réplica de Claro. estar enquistada en el pasado de cosas que no te dejan crecer y como que pareciera que no estaría la llave para este tipo de conciencias que toman esas candidaturas, esos desarrollos, que esta es mi lectura, están condicionados por conciencias o energías muy densas, muy bajas, sin creatividad, porque también, más allá de una carta con estos condicionamientos, de tiempos pretéritos, pero bueno, hablamos nosotros de algunas posibilidades y creo que muchos la habrán querido resolver, por ahí no se ha podido por un montón de otros factores, pero hay una excesiva falta de creatividad una excesiva cuestión de oscurantismo. Yo no tengo miedo de decir esto, este, porque realmente hay cosas que pareciera que ya no tienen ningún tipo de sentido, pero obviamente tendrán un sentido para algunos. Pero es verdad que también hay personas que tienen mucha fuerza y que tratan de doblegar o bueno, o rebuscársela para salir adelante día a día. Y bueno, habrá que dar herramientas, como dijiste vos, será el Tai Chi, las flores de Bach colectiva, veremos qué estandarte o qué tipo de psicomagia se podrá hacer también este, para resolver esto, porque no sé vos por ahí que estás en el tema, esto de cambiar la configuración y tampoco sé qué ves en el futuro de esta nación estructurada, ¿no? Con estos límites y obviamente lo positivo, como dijimos, que es como una madre que alberga a otros seres de otras naciones. Sí, yo diría que con el tema de los pronósticos como futuro hagamos una cápita aparte, ¿no? Porque ahí hay mucho para conversar acerca de lo que viene. Como construcción colectiva hay mucho para conversar. Este, hay que de alguna manera, yo creo que hay personas que son muy creativas en relación a lo que vos decís, pero no encuentran un eco en esta energía colectiva como para poder apalancarse y usarlo como un puente. ¿Mm? Porque para que vos tengas una idea, es como una energía muy de arraigo que tira y no permite
es como una gran madre sobreprotectora. ¿Me entendés? Si yo te lo pongo en un ejemplo de una planta, vos tenés una planta, poco riego, seca. ¿Mm? Mucho riego agobia. Entonces la planta no crece. No crece por omisión, de decir, de no regarla, no cuidarla, y no crece a veces por un exceso de sobreprotección. La matriz canceriana, y ojo que esto no es una crítica al signo de cáncer, porque quien habla tiene ascendente en cáncer, pero el tema de la Argentina es que tiene que aprender a soltar eso. Tiene arraigos culturales, como todos los pueblos, pero tiene arraigos muy, muy encerrados en una pauta, te diría, de energía de no moverse. Lo que con eso estoy, el famoso sálvese quien pueda. ¿Mm? Ese manotazo de ahogado, esa cuestión de quedarse. Por eso es central que cuando se funde algo nuevo, ese sol no tiene que estar en un contacto eh, complejo con la luna. ¿Mm? Una cosa es una persona donde vos podés sugerirle que adopte una postura distinta, pero ¿cómo le sugerís a 50 millones de individuos que tienen que ir para aquel lugar? Te vas a encontrar con que van a ser 50 millones de decisiones anárquicas, cada uno va para la suya. Por eso nos cuesta. Cuando yo te digo que un deporte como el fútbol pudo constituir es porque pudo unir colectivamente un sentimiento. Pero no te olvides que uno no gana campeonatos eh, todos los días. Ganar un campeonato del mundo son 4 años, pues se acabó. No, Quizás esto no quizás se no vuelva a... depende esa parte deportiva, bueno, habrá que ver bien el estudio, pero para que la luna se sienta un poco más mimada, por decirlo de alguna manera, o potenciada, no está condicionada a esa unidad de, del presidente que sería el sol, es como que debe cuajar por otro lado esa cuestión del deporte, debe hacer otra confluencia. Claro, hay que investigar muchas cuestiones todavía del mapa, pero vuelvo a decírtelo, hay una cuestión nuestra que casi nos ata, nos pone un ancla para casi cuando está uno a punto de salir, volver inmediatamente a foja cero. Volver a foja cero. Este, y eso, bueno, provoca retrasos que hasta que esa energía realmente, Aníbal, no sea abordada desde un criterio más inteligente en el sentido de que eh, de apertura mental y de tener una lectura adecuada del mundo, este, va a seguir sucediendo así. Y si volvemos al primer tramo de la charla, que vos decías, bueno, si fuera una persona, bueno, si fuera una persona, vos qué les recomendarías a esta Claro, persona? suponete que fuera una persona. ¿Mm? Digo, ¿no? Es una señora, es un señor. Sí, A ver, vamos a darle un perfectamente. poquito, vamos a activar un poco nuestra creatividad. A ver, ¿qué sería una señora, un Por señor? ejemplo, una señora y un señor que operen así, tendrían, Vamos a por decir que ejemplo, Argentina es una señora para. claro, perfecto. ¿Dónde La vive? señora, A ver. la señora ¿Dónde vive? argentina, ¿Qué supongamos barrio que, vive? ¿En qué provincia? bueno, Vamos a darle supongamos una que, configuración. sí, sí, supongamos que nace esta señora en Salta. La señora argentina nace en Salta y tiene una configuración similar. Entonces, ¿qué pasa? Primero va a tener una postura, esta señora, de ser muy patriota, ¿m? Pero de tener siempre una diferencia con quién es el gobernante, y esto va más profundo todavía. Una señora que tenga esta carta así de esta manera configurada, va a tener una diferencia interna entre lo que quiere y lo que siente, entre el sol y la luna, entre lo que quiere y lo que siente. O Se sea va que a dar sus emociones y su mente, o su conciencia y sus emociones están su como voluntad polarizadas. como el sol, claro, su voluntad, que es el sol, con sus sentimientos, que es la luna, no están completamente asimiladas. Se encuentra una distancia entre lo que quiere y lo que siente. Ahí ya hay un tema que hay que trabajar con flores de Bach, con el tema de la identidad, que todavía está incompleta esa identidad. La concentración, una falta de Claro, concentración. las oposiciones en astrología son lugares de lucha evidente, cotidianas,
con una energía escindida. Te hace ser pendular. Vos vas a ir, esa señora va a ir hacia momentos de muchas cuestiones de luna, muy sentimentales, hay momentos que donde va a imponerse su voluntad. Pero es un péndulo constante esto, Aníbal. El Una secreto de eso, voluntad egoísta aparte, ¿no? Como que tendría que ir para un lado y choca el totalmente, tren contra la pared. ¿Y su cuerpo qué? totalmente. ¿Se enferma? ¿Cómo queda Claro, su cuerpo? el tema es que bajo el signo de cáncer y estas cuestiones, eh, es un signo que rige mucho el tema de la alimentación. Entonces tendríamos que hacer una llamada de atención a cómo se nutre esa persona, porque podría tener momentos de mucha incidencia sobre la parte alimentaria y momentos donde la deja, hay una desatención interna con el propio cuerpo. ¿Mm? Y si esta persona tuviera estos aspectos en la casa del dinero, lo que hay que aconsejarle es una palabra que a nosotros colectivamente no nos va a servir mucho. Una casa 2 con esa configuración necesita orden. A esa persona tendría que ordenar sus finanzas personales, porque puede incurrir en gastar más de lo que tiene, típico de Argentina, los déficits fiscales, lo que quieras, cuasi fiscales, fiscales. Gasta más de lo que tiene, entonces tiene que pedir prestado para financiarse. ¿Y vos a quién le pedís prestado? ¿A un banco o a un pariente? Pero normalmente las dos cosas que vos pidas como el formato de préstamo, el famoso interés lo tenés que pagar. Es algo adicional que vos tenés que ofrecerle al otro para que te preste, que excede lo que te presta. En el caso de un banco, es Sí. el capital. En el caso de un familiar, puede ser un favor. Y su fuerte, o sea, ¿cuál sería y cómo se puede potenciar aún más eso y a dónde debería, con esa configuración, obviamente, Sí, dirigirse para claro. evolucionar? Con ese mapa tiene que enfocarse mucho en actividades, eh, sobre todo el estudio. ¿Viste esa famosa deuda que acá se habla de la educación, de la educación? Bueno, ahí la persona tiene que ni hablar, enfrascarse sí o sí en una metodología de trabajo de estudio. La palabra clave es capacitación. Claro, porque hoy en día la educación está muy diezmada acá en Mirá, Argentina, creo que hay que digamos. Por un lado, reconfigurar. ¿no? Por otro Sí, lado, hay gente que viene a estudiar acá, ¿no? Pero en lo que es sí, la construcción, ¿no? En lo que es la construcción, digo. sí, sí, sí. Argentina, en este sentido, Aníbal, es un país muy joven. El viejo continente, 1000 años, nosotros que tenemos 200, y nosotros en 200 hemos tenido instituciones universitarias, lo que se te ocurra, que fueron íconos en tan poco tiempo. Pero nosotros no sabemos valorar eso. Es esa cuestión de que esta persona tampoco sabría valorar lo que tiene. Y con lo que tengo, ¿qué hago? No con lo que me falta. Porque la modalidad de este patrón arquetípico es siempre hablar de lo que le falta, no de lo que no tiene. Siempre vive restando. Hay que sumar. ¿Mm? Hay que sumar. Hay que crear valores propios. Fíjate a nosotros lo que nos cuesta, en las cuestiones de desarrollo local. Hay nichos, sí, nichos en el sentido de eh, sectores muy específicos, muy avanzados, pero hay que avanzar más hacia eso. Más, mucho más. Es el camino en realidad. ¿Mm? Este, esta persona positivamente podría destacarse con ese mapa, pero ¿qué pasa? Necesita reconfigurar su identidad. Tiene que creer en ella, y no bajo el formato de ego solamente, porque es una forma falsa de creencia. Se cree superior, pero no tiene las herramientas. Ahí es lo que tenemos que cultivar. ¿Mm? Las herramientas que Tiene para que mí ver están, con la educación. claro, para mí sí, fundamental. Uno puede discutir, incluso Aníbal, o no estar de acuerdo en su momento con los grandes, eh, digamos, formadores de la educación, como fue quizás Sarmiento, pero uno no puede negar de que hoy por hoy tiene escuelas primarias y secundarias muy buenas si uno los compara con la región. Vos decís, bueno, si lo comparamos con otro lugar del mundo, bueno, puede ser que haya un déficit, pero hay que apuntar a eso. Si fuera una persona así, de una carta natal, esta señora de Salta, que se llama Argentina, le tendría que transmitir esto, que tiene También que le apostar tendríamos que dar algunas materias nuevas, ¿no? Que tengan que ver con el totalmente. desarrollo
de la conciencia, le podríamos decir que estudia astrología, que También, algún arte marcial, Tai Chi, este, que tenga una excelente alimentación, porque al tener toda esa tierra, no puede ser que no se alimente bien. También exactamente. que vaya de spa este, a alguna montaña o al mar de acá, que también tenemos una planicie, montaña, todos los climas que quiera. O sea, como que hay cosas que no vemos que tendríamos que potenciar y también para la parte tecnológica. Pero bueno, esa, digamos, esa energía tóxica ¿Mm? que tiene esa conciencia o que encarna esa conciencia, se va a tener que ayornar o se va a tener que nutrir de esto que estuvimos hablando ahora. Y el futuro cercano, ¿cómo lo ves? Que a la gente que le interesa esto. Yo te diría que lo dejemos para el próximo encuentro porque hay mucho que Bueno, hablar. dale, dale. ¿Sabes Perfecto. por Bueno, qué? Juanjo, Pero te cuento por qué. Hay varios planetas ubicados en casas bastante trascendentes del mapa argentino, que sí te puedo anticipar. La casa de la estructura laboral, que habla de las relaciones laborales. La casa de los recursos, no es un tema menor, es la casa 2 que tiene ciertos aspectos bastante llamativos. ¿Mm? Por eso te diría que es un tema aparte porque puede dar mucho para hablar, no es un tema que vamos a poder resolver en 5 minutos, pero está ligado al tema económico, está ligado al tema, te diría, de la estructura laboral, de nuestras leyes laborales. y la Casa de los Estudios Superiores de Argentina, que también la podríamos tocar la próxima, Sí, ¿no? Que algo claro. hemos hablado los otros días. ¿Cómo es? Nosotros tenemos la casa 9 en el signo de Géminis. ¿Mm? Muy Es una igual la cosa. alta... ¿Eh? Explícalo, explícalo. Claro, la casa en Géminis es una buena casa ubicada porque es un signo de intelectuales. ¿Mm? Pero vamos a tener que investigar un poco cómo está Mercurio, que es quien domina esa casa en el mapa. No te olvides que nosotros tenemos varios premios Nobel, ¿mm? De distintas eh, vertientes, digamos, de ciencia. De ciencia. Eh, entonces ahí vamos a poder ver, te voy a poder dar un pantallazo más claro. ¿Mm? Acerca de esa cuestión, digamos, vinculada a la educación superior. Bueno, entonces lo Este, dejamos para la próxima. yo te diría que sí, porque hay mucho para conversar acerca de lo que se viene. Bueno, entonces nos quedamos con esta primera parte. Bueno, te mando un abrazo, te agradezco tu tiempo y bueno, vamos a seguir un poco más. ¿Qué te parece? Hacemos así, Aníbal. Gracias a vos, por la charla y estamos en contacto, así seguimos enriqueciendo el lenguaje astrológico y para que sea de mayor comprensión para todos. Bueno, Juanjo, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos vemos. Que Hasta estés luego. bien. Chau, chau. Chau, chau.